Y ahí vamos. Para empezar con esta sesión, bueno, déjenme aquí compartirles mi escritorio. Vamos a ir ya trabajando sobre Visual Studio. Déjenme crear aquí un proyecto Visual Studio para ir explicándoles este tema. Déjenme por aquí también crear un nuevo proyecto. Voy a crear aquí un sitio web, ASP.NET Website. Déjenme ubicar nuestra carpeta donde hemos estado trabajando, ASP.NET 35. Y déjenme aquí ponerle como nombre el módulo 06 de demostración 001. Ok, voy a aceptar y vamos a empezar aquí a trabajar con este tema. El tema, les comentaba yo, está relacionado con la validación de entrada de datos. Lo que vamos a ver aquí es precisamente una introducción a la validación de los datos que escribe el usuario. Vamos a ver los controles de validación y todo esto lo vamos a ir haciendo aquí sobre la marcha. Déjenme aquí irme a modo diseño. Aquí en modo diseño, déjenme mostrarles aquí mi barra de herramientas, donde vamos a ver precisamente cada uno de nuestros controles. Ya sabemos, por aquí tenemos la sección estándar, la sección de datos, y por acá están los controles de validación. ¿Ok? Entonces tenemos por aquí los controles que nos permiten hacer validación de la entrada de datos. El primero que vamos a ver aquí es el control de validación que solicita o que requiere forzosamente que el usuario escriba un dato. Sí, entonces vamos a empezar con este control. Este control, el que requiere la validación, que se escriba forzosamente un dato, es muy útil cuando nosotros queremos forzar precisamente a que el usuario nos escriba cierta información. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo aquí tengo un text box, tengo este text box y aquí tengo, por ejemplo, para que el usuario escriba su nombre. Entonces, déjeme aquí, por ejemplo, ponerle una etiqueta. Y la idea aquí va a ser que vamos a decirle que el usuario nos escriba su usuario precisamente para que pueda entrar a nuestro sistema, ¿no? Entonces el usuario va a tener que escribir aquí en nuestro text box, le vamos a llamar aquí txt usuario, y vamos a ponerle aquí un botón. Aquí le vamos a poner un botón. Vamos a ponerle también, por ejemplo, una etiqueta aquí donde vamos a darle la bienvenida a nuestro usuario. Sí, entonces aquí tenemos nuestro label, ¿no? La idea aquí es de lo que nos escriba aquí en este text box el usuario, vamos a ponerle aquí su bienvenida, ¿no? Entonces déjeme ponerle un nombre, LBL saludos, por ejemplo. Aquí le vamos a poner aquí nombre a nuestro botón, BTN OK, para indicar que el usuario ya nos escribió un nombre y que lo vamos a enviar hacia el servidor. Y aquí le vamos a poner su texto también. OK. Así de sencillo, ¿no? La idea es entonces que cuando el usuario escriba su nombre, le pica el botón OK, y ese nombre le vamos a poner nosotros aquí lblsaludos.text. Le vamos a decir hola, y le vamos a poner aquí lo que nos escribió el usuario, ¿no? Así de sencillo. Entonces, vamos a ejecutar aquí nuestra aplicación. Vamos a activar aquí la depuración. Y vamos a probar. En este momento no hemos todavía puesto validación, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver cómo funciona sin validación y después ya le vamos a poner la validación. Así, sin validación, bueno, vamos a poner primero aquí, le vamos a dar un nombre. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Miguel, y me dice, hola Miguel, ¿no? Si le digo Pedro, bueno, pues me va a decir, hola Pedro. Y si le digo nada, entonces me va a decir hola, ¿verdad? Y no me está poniendo su usuario, que digamos que en algunas ocasiones, cuando quisiéramos, por ejemplo, en base al usuario que nos dio, autorizarle permisos de ciertos recursos, pues quisiéramos que forzosamente el usuario lo dé, ¿verdad? Entonces, no tiene caso, por ejemplo, aquí yo no le doy usuario, le doy OK, no tiene caso que se vaya al servidor, vean cómo se está yendo al servidor. En el servidor podría yo validar, ¿verdad? Y a ver si tiene algún valor, si no tiene valor, entonces lo regreso, ¿no? Pero para evitar el postback, que es contra lo que debemos de luchar, ¿verdad? Lo que nosotros pudiéramos hacer es que antes de que se vaya al servidor, quisiéramos que se valide que el usuario nos haya escrito información antes de que envíe la información hacia el servidor. Y es entonces que podemos utilizar los controles de validación. Utilizar los controles de validación realmente es muy sencillo. Vamos a suponer aquí, yo tengo aquí mi botón. Déjenme ir entonces a agregar este control de validación, el Required Field Validator. Déjenme agregarlo. Este control, su función principal es realizar la validación precisamente de los datos, ¿sí? Específicamente este control lo voy a asociar con un control al que tiene que validar. Ustedes ya más o menos se estarán dando cuenta de que el que tiene que validar es el textbox, ¿verdad? Y bueno, este control que corre del lado del servidor genera un script y ese script va a ejecutarse del lado del cliente, de tal forma que antes de que se vaya al servidor se va a hacer la validación del lado del cliente y entonces si no le he dado datos, ¿verdad? Si no le he dado datos, en ese caso no va a hacer el postback hacia el servidor, se va a quedar ahí en el cliente hasta que nosotros le demos información. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea de ese control y bueno, para eso empezamos por trabajar con sus propiedades, ¿verdad? La primera propiedad, la más interesante, es el control to validate. Fíjense, en este momento yo no he hecho nada, entonces así simplemente agregué el Required Field Validator, le voy a dar ejecutar y vamos a ver qué pasa. Como no he configurado mi control, me dice, ¿sabes qué? Mira, me tienes que indicar qué control validar. Entonces dice la propiedad control to validate del Required Field Validator 1 no puede ser blanco, ¿no? Entonces, esto es que nosotros, si le estamos diciendo a sp.net que queremos que valide, que nos escriban a fuerza un dato, pues le tenemos que decir sobre quién, ¿verdad? Porque podemos tener muchos text boxes y bueno, pues o inclusive algún otro control, ¿verdad? Para leer datos. Entonces, ¿qué control es el que va a validar? Entonces, la primera propiedad es precisamente el control por validar, ¿sí? En este caso, ya le asigné el control que quiero que valide y vamos a ejecutar nuevamente. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente, bueno, ya le dimos aquí un valor. Le voy a poner, por ejemplo, nada. Le voy a dar OK y luego aquí me está marcando ya el mensaje de error, ¿verdad? O sea, aquí me está diciendo, ¿sabes qué? Required Field Validator. Bueno, ese mensaje yo lo puedo personalizar. Aquí déjenme ponerle algún nombre. Le digo OK y me dice hola, etcétera, ¿no? Noten que cuando yo aquí le doy OK, no se va hacia el servidor, vean como no hay un pause back, entonces no hay barras que se desplacen aquí indicándome que se fue al servidor, sino que se queda del lado del cliente.
Nosotros podríamos examinar el código fuente y vamos a anotar mucha información, ¿no? Muchos scripts, todo esto que acaba de agregar el control precisamente que cuando corre del lado del servidor genera un código, ¿verdad? JavaScript que permite hacer la validación del lado del cliente. Bien, vamos a seguir optimizando. Déjenme aquí seguir trabajando con las propiedades. Vean aquí otro campo aquí interesante, el display static. Aquí yo puedo tener, vamos a ver qué pasa si yo le pongo dinámico. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vean cómo el botón aparece más cerca del text box. ¿Correcto? Déjenme detener la aplicación. Déjenme nuevamente pasarlo a estático. Y vamos a ver si hay alguna diferencia, ¿no? A lo mejor no alcanzamos a ver si hay diferencia o no. Entonces vamos a ponerle aquí. Si se dan cuenta, cuando nosotros le ponemos estático, ocupa siempre un lugar. Si se dan cuenta, más o menos más bien es el mismo espacio del mensaje de error, ¿verdad? O sea, le deja un lugar para que aquí ponga el mensaje de error si es que hay error. Y cuando nosotros le dejamos en dinámico, entonces si hay error lo muestra, y si no hay error, pues no lo muestra, ¿no? Entonces, normalmente quisiéramos, ya depende de cada quien, ¿verdad? Si quiere dejar un lugar ahí reservado o no quiere dejar un lugar reservado. Bueno, seguimos con otra propiedad. Ese control tiene, por ejemplo, una propiedad llamada error message y tiene otra propiedad llamada text. Text por default no tiene información. Déjenme ponerle aquí un asterisco, ¿sí? Déjenme poner un asterisco en la propiedad text y le voy a dar ejecutar. Y vamos a ver aquí qué pasa. Más o menos, bueno, aquí vamos a ver algunos cambios. Aquí le vamos a presionar nada. Y entonces vean cómo lo que hay en la propiedad text, ¿verdad? Nos está mostrando aquí, ¿verdad? Y nos está indicando pues precisamente que hay algún error, ¿no? Es lo típico que vemos en las páginas. Entonces nos está mostrando aquí algo que dice que hay algún error, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces con el valor de la propiedad error message? Realmente cuando nosotros no tenemos text, cuando aquí no tenemos ningún valor, ¿verdad? Cuando no tenemos ningún valor, entonces, déjenme aquí pasarle de dinámico. Cuando no tenemos ningún valor en la propiedad text, lo que sucede es que el contenido del error, ¿sí? El mensaje de error es lo que se pone aquí. Cuando nosotros ya le ponemos algo en la propiedad text, entonces ya no se pone lo que hay en error message, que sería esta parte, y que fue precisamente lo que vimos ya cuando ejecutamos anteriormente, ¿no? Entonces, vean, yo aquí le doy nada y me marca aquí este asterisquito, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve? O sea, ¿estaría de más o cuál es la función de error message? Bueno, ustedes habrán notado en algunos sitios, de repente pudiéramos tener varios errores, ¿verdad? Todos esos errores nosotros de repente le damos enviar datos, ¿verdad? Y luego nos dice, te falta el nombre, te falta ciudad, te falta X, te falta Y, etcétera, ¿no? La idea aquí de principal es que este mensaje de error lo vamos a poder mostrar nosotros a través del control validation summary. Este control realmente no hay que hacerle nada. Como su nombre lo indica, nos va a mostrar un resumen de la validación. Entonces, pues, yo no le tengo que hacer prácticamente nada, simplemente es tan sencillo como arrastrarlo, ¿verdad? Pero fíjense algo interesante. Voy a darle ejecutar.
para que vean que sin una sola línea de código ya estamos nosotros validando los datos, ¿no? Le doy aquí OK y vean entonces cómo en el Validation Summary nos muestra los mensajes de error que pudieran presentarse en nuestra página. Ahora sí, ya tiene más sentido, ¿verdad? Ya puedo yo irme aquí a mi aplicación. Aquí selecciono mi control de validación. Por acá está, o de aquí también lo puedo seleccionar. Aquí está este control. Y le digo que su mensaje de error es algo así como debe proporcionar su usuario, ¿no? Entonces ya tiene un mensaje pues más o menos ya más descriptivo que le voy a dar a ejecutar. Y le doy aquí OK. Y vean aquí me dice debe proporcionar su usuario. Pues prácticamente con esto ustedes ya pueden validar entrada de datos. Esto es que los usuarios forzosamente nos proporcionen información. ¿Ok? Entonces, este es así de sencillo el uso de nuestro control de validación que requiere datos. ¿Ok? ¿Qué otros controles hay? Bueno, pues tenemos nosotros, déjenme detener aquí mi aplicación. Les voy a mostrar aquí de los controles estándares. Tenemos aquí otro control. Este control nos permite validar un rango de datos. Esto es para que podamos nosotros precisamente solicitar un valor en un rango específico, ¿no? Vamos a suponer nosotros ahora que quisiéramos, por ejemplo, déjenme aquí, voy a agregar otro label, déjenme aquí copiar y pegar, copy, paste. Esto es lo que pretendo yo, es vamos a ver que vamos a solicitar la edad aquí de un usuario X y vamos a tratar aquí de leer, déjenme ponerle aquí, TXT edad. Entonces, yo aquí tengo este text box sobre el cual quiero leer la edad. Yo aquí, por ejemplo, puedo agregar un control, el validador de rango, ¿verdad? Y vemos que también tiene aquí ciertas propiedades, el control por validar. Aquí le podemos poner txt edad. Aquí, por ejemplo, tenemos más valores. Por ejemplo, yo quiero que el tipo de datos que me dé aquí en type, le especifico que quiero un entero, por ejemplo, ¿no? Sí. Y quiero, por ejemplo, que la edad sea mayor que, pues más o menos que esté una edad para un trabajador, digamos, de 18, perdón, sería aquí el valor mínimo, ¿verdad? 18 y el valor máximo vamos a poner que sea de 50, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos leer ese rango de datos. En el texto, pues le voy a poner yo aquí un asterisco indicando y que hubo un error, y aquí le vamos a poner el letrero, la edad debe ser entre 18 y 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con esto, déjenme ahora ejecutar mi aplicación. Aquí le voy a poner el usuario. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Miguel. Y le vamos a poner, por ejemplo, 25, ¿no? Le vamos a dar aquí OK.
y me está diciendo hola Miguel, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 15 y le doy OK? Me dice que la edad debe ser entre 18 y 50, ¿sí? A ver si le pongo 55, a lo mejor sí me deja pasar, y bueno, pues simplemente se dan cuenta, no hace postback y me está marcando el mensaje de error. Déjenme ponerle aquí 20, le vamos a dar OK y vean cómo automáticamente ya me dejó pasar hacia el servidor, ¿no? Entonces, nuevamente no hemos puesto una sola línea de código y pues prácticamente ya tenemos aquí esta validación, ¿sale? Entonces, ese es un control pues bastante interesante que lo podemos utilizar también para hacer validación de datos, ¿no? Vean también, déjenme a ver, volver a ejecutar la aplicación. Le voy a poner aquí nuevamente Miguel, pero voy a darle OK. Vean cómo se fue al servidor y pues prácticamente no validó aquí la entrada de datos, ¿sí? O sea, yo aquí le doy un nombre, ¿verdad? Como si tiene nombre, pues me deja pasar y se va al servidor y me pone este mensaje, ¿no? Pero vean cómo no me hizo la validación de este control. Entonces, este control de validación no valida cuando no le escribo información. Como aquí no le estoy escribiendo información, no hace validación, ¿sí? Esto es nuevamente Pedro, no le pongo datos, no valida. Pero si le pongo datos, sí valida, ¿ok? Entonces, si no le pongo datos, no valida. Si le pongo datos, sí valida. Entonces ustedes pues pensarán, oye, pero yo forzosamente quiero que le den datos entre pues los 18 y 50, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es entonces aquí que nosotros podemos combinar controles de validación. Esto es, yo ya hice que validara por rango, ¿no? Pero ahora quiero validar que me proporcionen información. Para eso entonces yo puedo agregar otro control de validación, un control que valide, ¿verdad? Que den datos. Le puedo decir aquí, ¿sabes qué? Valídame la edad. El mensaje de error, le vamos a poner, debe indicar una edad. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner, bueno, pues un asterisco. ¿Sí? Entonces tenemos dos controles de validación asociados a un solo control, a este textbox. Déjenme aquí ejecutar. Y vamos a probar aquí, le vamos a poner aquí un nombre, le voy a dar OK. Y vean cómo ahora, como ya tengo el control de requerir entrada de datos, pues entonces no me está dejando pasar. Dice, debe indicar una edad, ¿no? Entonces esto ya me está forzando a que yo le escriba información. Aquí entonces, pues a ver, le pongo 5, le digo OK, pues dice que no. Le digo 45, por ejemplo, OK, y ya me deja pasar, ¿correcto? Entonces, este es un ejemplo también de cómo podemos nosotros asignar más de un control de validación, más de un control de validación a un solo control, ¿no? Entonces, es de lo que tenemos. Bien, pero hagámoslo más interesante, fíjense, ¿qué pasa ahora si yo quisiera que el usuario, pues realmente, pues no sé, vamos a darlo de alta aquí en nuestra empresa, y bueno, ¿qué identificador, luego nos ponemos a pensar, qué identificador vamos a querer, valga la redundancia, para que se identifiquen los usuarios? Bueno, pues nosotros podemos decidir que, bueno, pues a lo mejor escogen un username y hay probabilidades de que se duplique porque algún otro usuario
ya lo tenga registrado, ¿no? Entonces, algo que normalmente podríamos optar es que el usuario sea precisamente el correo electrónico. Entonces, prácticamente no podemos tener dos personas con el mismo correo electrónico, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer nosotros aquí es solicitarle al usuario que nos dé su correo electrónico. Pero si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, nosotros podemos darle cualquier cosa. Le doy OK. Bueno, aquí me dice que les debo de indicar la edad. Le digo 45, 46. Le digo OK y me deja pasar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que hiciera una validación y que, pues mínimo, realmente comprobar que sea una dirección de correo electrónico válida en el sentido de que pregunte al servidor y que cheque si la dirección existe o no existe. Es un proceso, pues, un tanto complicado, sobre todo, ¿no? Más que nada por la comunicación con el servidor. No es imposible, sí se podría hacer, ¿no? Pero bueno, se imaginan ustedes cuando se da de alta a un usuario, tener que ir a checar ese servidor si existe, si no existe, etcétera, ¿no? Normalmente lo que podemos hacer es enviarle un correo y el usuario, abre el correo y nos confirma en una liga, ¿no? Pero de alguna manera lo que nosotros quisiéramos es que mínimo que la dirección de correo electrónico esté en un formato válido. Entonces, para hacer eso, bueno, aquí ya se empieza a complicar, ¿verdad? Porque el control de requerir solamente nos obliga a darle información. El control de comparar, el control de validación para comparar rangos, pues solamente me compara con un rango. Pero yo aquí quisiera más que nada checar aquí el formato de que sea de correo electrónico válido. En este caso, existe un control de validación, el Regular Expression Validator. Este control de validación está basado sobre Regular Expression. Regular Expression, bueno, es un lenguaje, no es Microsoft, es un lenguaje independiente, pero nos sirve para realizar operaciones principalmente de búsqueda, consulta, de formateo sobre cadenas. Es todo ahí, mucha información al respecto, ¿no? Lo que nosotros debemos conocer es que este control de validación valida precisamente expresiones regulares, sí, que sean puros números, que sean la primera letra mayúscula y las demás letras minúsculas, que lleve forzosamente una arroba, que lleve forzosamente un punto de separación, etcétera. Podemos nosotros ponerle ahí una máscara contra la cual tiene que comparar. Si ustedes quieren profundizar más en el tipo de expresiones que pueden darle, les sugiero que busquen ahí en internet, busquen información acerca de expresiones regulares, ¿sí? Por regular expressions. Pero bueno, déjenme aquí entonces, a mí, quiero validar aquí al usuario. Entonces déjenme agregar aquí un control de validación de expresiones regulares. Lo que voy a hacer aquí en este momento, pues va a ser, bueno, déjenme aquí las propiedades de este control Regular Expression Validator. Y lo típico, ¿verdad? Aquí lo que nosotros vamos a decirle es cuál es el control que queremos que valide, en este caso es el usuario, el texto, o sea, ya para que se lo vayan aprendiendo, y el mensaje de error. Y aquí lo que le vamos a decir es precisamente, bueno, debe escribir un correo válido. ¿Ok? Entonces aquí le estamos diciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que va a ser la validación? Nosotros tenemos aquí, vean, una serie de formatos ya predefinidos que nos permiten hacer las validaciones. Realmente, les digo, es un lenguaje, las expresiones regulares. En los cursos que he dado en algunos módulos de certificación del 70536 hay una parte, bueno, o más bien en ese examen
hay una sección de todo lo que se evalúa, hay una sección relacionada con expresiones regulares. Y en los cursos de certificación oficiales de Microsoft, hay un tema muy corto que habla de expresiones regulares. Y lo mismo que les estoy diciendo, si quieres más información de expresiones regulares, consulta ahí y nos da unos links, ¿no? Y vamos a esos links y tenemos ahí cantidades de información relacionadas con expresiones regulares. Bien, es probablemente bueno, cuando no lo conocemos se puede ser un tanto complejo, sí, armar las máscaras, pero conforme uno se va metiendo a las expresiones regulares ya es más fácil. Entonces, como al principio es muy complejo, yo creo que por eso tenemos aquí la ayuda de editor de expresiones regulares y ya tenemos ciertos formatos predefinidos, por ejemplo, números de teléfono en francés. Pues a lo mejor alguno de ustedes sí le entiende, ¿verdad?, lo que hay aquí, ¿sí? Está indicando que debe de haber los números, que deben de haber paréntesis en tales posiciones, etcétera, ¿no? O código postal francés, número en alemán, etcétera, 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 y direcciones URL válidas. Vean, por ejemplo, aquí dice, deben empezar con HTTP, opcionalmente una S, el 2 puntos, la diagonal, luego caracteres, puntos por ahí, tras, ¿no? Y bueno, para no hacerlo de más largo este asunto, yo quiero que me valide una dirección de Internet, ¿no? Probablemente, les digo nuevamente, los que ya estén manejando expresiones regulares, pues entiendan rápidamente esta expresión, ¿no? Entonces, yo aquí simplemente le digo, ya sé, Microsoft, que tú hiciste esta máscara y creo que está bien, ¿no? Y bueno, ya la he probado y sí funciona, ¿no? No es el objetivo de esta sesión enseñarles a ustedes expresiones regulares. Entonces, yo le digo aquí que quiero esta expresión contra la que valide. Entonces, este control lo que va a hacer es precisamente lo que el usuario escriba, lo va a cazar contra esta máscara, ¿no? Que le dice que debe de haber una arroba y antes deben de haber caracteres, posiblemente puntos, después deben de haber puntos por ahí, uno más caracteres, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos aquí todo este asunto y nuevamente no he metido ni una sola línea de código para la validación y déjenme ejecutar ahora mi aplicación. Voy a ponerle aquí, vamos a ver, le voy a poner Miguel, le voy a poner aquí 20 y le voy a dar OK. Vean cómo ahora el único mensaje que me está marcando es que debo escribir un correo válido, ¿no? Lo que les decía yo, expresiones regulares no valida que la dirección realmente exista, o sea, simplemente valida el formato. En otras palabras, yo le puedo poner aquí no existe.org, ¿no? Es una dirección que no existe. Entonces aquí simplemente, aquí que le puse coma, le puse punto. Y había yo puesto una coma, ¿no? Pues vean cómo cometí yo aquí un error de dedo. No fue intencional, me equivoqué, no fue a propósito, pero aquí no me dejó pasar y por eso me di cuenta, caray, ¿qué hice, no? Entonces había yo puesto una coma en lugar de un punto. Entonces vean cómo aquí ya me dejó pasar. Esta dirección pues realmente no existe, no sé si exista por ahí el dominio no existe.org, pero bueno, validó que el formato, si se dan cuenta, pues es una dirección electrónica con su formato válido, simplemente que no existe esta dirección, ¿no? Pero bueno, ya sería otro asunto validar que las direcciones existan y eso, ¿no? Pero al menos el formato, que es lo que pretendíamos, ya nos está dejando pasar. ¿Sí? Entonces, ese es otro control de validación. Este control de validación pues nos permite validar expresiones regulares. ¿Sí? Bien. Vamos al otro control de validación. Otro control de validación también interesante es el Compare Validator. ¿Ok? Compare Validator es, como su nombre lo indica, pues ya más o menos ustedes se darán cuenta, pues sirve para comparar. Siguiendo aquí con nuestro ejemplo, yo por ejemplo ahora quisiera, bueno, pues ya le pedí su usuario
y lo típico, ¿verdad? Quiero ahora que me dé su password. Entonces aquí le voy a decir, usuario, dame tu password. Vamos a suponer que estamos registrándolo apenas, ¿no? Entonces le vamos a pedir su password y le vamos a decir, bueno, aquí déjeme agregar un text box. Aquí le voy a poner este text box, txt, password, ¿verdad? Como es un control, bueno, eso lo vamos a dejar acá para que nos permita explicar posteriormente lo que podemos hacer con esto, ¿no? Voy a dar copiar, pegar. Aquí le voy a decir lo típico, ¿verdad? Confirmar password. Entonces, yo aquí ya le dije que me dé su password, ya le dije que confirme su password, y aquí, bueno, pues yo le estoy leyendo su confirmación aquí en este control, y le voy a poner aquí como nombre txt confirmar password. Ok, entonces aquí tengo yo confirmar password, tengo el password, y lo que pretendo es lo típico, déjeme aquí ejecutar. Aquí lo que pretendo es que pues el usuario me va a dar su nombre. Bueno, más que nombre es la dirección de correo electrónico válida. Aquí le voy a dar esta. Y aquí lo que pretendo es que me dé su password. Algo que les quería yo explicar es que normalmente el password no debería verse, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a arreglarlo, ¿no? La edad, le damos OK y ya pasó, ¿no? Pero lo típico es que yo quisiera aquí, por ejemplo, que solamente me deje pasar, ¿sí? Cuando le dé yo una cuenta de usuario válida con respecto al correo electrónico, pero que el password y el confirmar password sean iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, me está dejando pasar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es agregarle el otro control de validación. Nuevamente, no tenemos una sola línea de código. Y ahora, déjeme tomar de los controles de validación este control, el Compare Validator. ¿Correcto? Este Compare Validator, déjeme aquí cerrar, vamos a agregarlo. Me permite comparar, entre otras cosas, me permite comparar dos, dos controles. ¿Sí? Digo entre otras cosas porque también puede comparar tipos de datos que me den solamente fechas, solo números, etcétera, ¿no? Se puede comparar varias cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ejemplificar aquí comparando dos controles. Entonces yo aquí tengo mi Compare Validator y lo mismo, ¿no? Le voy a decir control por validar, bueno, pues yo le puedo decir que el password. ¿Contra quién lo va a comparar? Contra el confirmar password, por ejemplo, ¿no? Le vamos a poner aquí igualmente su asterisco, le vamos a poner aquí un mensaje, por ejemplo, debe confirmar correctamente su password, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que pretendo es que no me deje pasar si no le doy un password apropiado. Entonces déjenme ejecutar ahora, vamos a ver el comportamiento. Y bueno, aquí le vamos a dar datos, le voy a dar aquí password, aquí le voy a dar otro password, le voy a dar aquí la edad, le voy a decir OK, ¿no? Y vean cómo ahora sí ya nos está indicando que debe confirmar correctamente su password. Entonces déjenme aquí, le voy a decir copiar, le voy a decir pegar y le voy a dar OK.
Entonces vean cómo ya nos está dejando pasar. Así de sencillo es este asunto, ¿no? O sea, de las comparaciones. Si queremos comparar dos controles, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es utilizar este control de comparación, ¿vale? Entonces, yo aquí con esto, pues hemos visto los principales controles de validación, aquellos que nos forzan a que ingresemos información, aquellos que pueden comparar contra un rango de valores, aquellos que pueden comparar contra alguna expresión específica. Y bueno, por si alguno de esos controles no nos sirviera, todavía nos queda otro, el Custom Validator. ¿Ok? Entonces, déjenme aquí, por ejemplo, déjenme cerrar este formulario y déjenme ahora agregar aquí a mi aplicación web un nuevo formulario. Le estoy dando aquí, debo darle aquí, nuevo elemento. Y le vamos a decir que queremos un web form. Le damos a DD. Y aquí ya tenemos nuestra página, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo así, algo que no podamos hacer con los demás controles, ¿no? Vamos a suponer, es un ejemplo así muy típico. Vamos a suponer nosotros que queremos aquí, un text box y aquí queremos un botón, ¿sí? Entonces tengo yo aquí mi text box, le voy a decir, por ejemplo, me va a permitir leer números, TXT, número. Y aquí, le vamos a ponerle OK, para que llegue al servidor, le vamos a poner aquí, OK. ¿Qué queremos hacer? Bueno, déjenme ahora agregar aquí un label. Aquí voy a poner un label. Déjenme ponerle aquí nombre a mi etiqueta. La idea aquí en la etiqueta es que pongamos, por ejemplo, quiero saber si lo típico, si un número es par o es, más bien, quiero aceptar únicamente números pares. Entonces aquí vamos a ponerle un mensaje. Déjenme aquí bueno, aquí ya le puse nombre. Déjenme aquí, perdón, aquí irme al botón OK. Déjenme ahora simplemente decirle lb mensaje punto text igual es par, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente le vamos a dar clic, le voy a dar aquí verlo aquí en nuestra página. Y bueno, pues estamos aquí en esta pantalla. En esta pantalla lo que vamos a hacer nosotros es simplemente darle aquí un número. Voy a ponerle 25, por ejemplo. Le voy a dar OK y me dice que es par, ¿no? Le digo aquí 24, le digo OK y me dice que también es par. Realmente no he realizado ninguna validación. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué control me va a ayudar a validar que los datos que me den sean forzosamente números pares? Realmente no hay un control que me permita hacer eso, ¿no? Si acaso, por ejemplo, yo le puedo decir que force a que me den un dato, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dato requerido, ¿no? Entonces, pero el hecho de que sea requerido le pueden dar cualquier cosa. Déjenme agregar aquí un validation summary. Sí, entonces puede ser cualquier cosa y eso no va necesariamente a hacer que me den números pares, ¿no?
Entonces, aquí, bueno, ya ustedes sabrán por qué me dio este error, ¿verdad? Porque simplemente yo agregué el controlcito, pero nunca le dije a quién tenía que validar. Entonces aquí, por ejemplo, déjenme decirle, pues valida pues al único que puedes validar y ejecutamos, ¿no? Y lo que les comento es eso precisamente, que puedo yo validar que me den a fuerza un dato, pero no va a validar, bueno, aquí por ejemplo le doy OK, pero no va a validar si le doy una X, por ejemplo, ¿no? O sea, o si le doy un 23, o sea, no me está validando, ¿no? Déjenme aquí, por ejemplo, entonces agregar. Vamos a ver que aquí nos sirve este control también, ¿no? Este control es un control de comparación, lo que habíamos dicho. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir control a validar el número, ¿verdad? Y le puedo decir que sea igual a las posibles operaciones que puedo hacer de comparación, ¿no? Que sea igual, que no sea igual, que sea mayor que sea mayor o igual, o mayor igual que, menor o igual que, o que cheque tipos de datos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que cheque que sean enteros, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya le cambié aquí, debe de ser aquí, que cheque tipos de datos. Le puedo decir, por ejemplo, aquí en su propiedad text, un asterisco, y le debo poner aquí solo aceptamos números enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a poder ejecutar, vamos a ver si funciona, si ya lo configuré bien. Y yo aquí le voy a dar, por ejemplo, una X, y dice solo aceptamos números enteros, ¿verdad? Le voy a dar aquí entonces el 7 y pues dice que es par. O sea, todavía no puedo hacer la validación, ¿no? Ya chequé mínimo que nos den datos, ¿verdad? Que forzosamente lo que nos den sea número, pero no he forzado que sea par. ¿Qué otros controles me podrían servir? Lo que les comentaba yo, el de rangos, pues no, ¿verdad? O sea, no los pares prácticamente son infinitos. Expresiones regulares, pues tampoco sirve. Comparación, pues, solamente para que den datos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer aquí, cuando no sirvan ninguno de los anteriores, el que podemos utilizar aquí es el Custom Validator. El Custom Validator es un control, igual yo lo agrego acá, y este Custom Validator, igual le voy a decir que valide, por ejemplo, al número. Este Custom Validator va a poder ejecutar un código del lado del cliente y un código del lado del servidor, ¿sí? O nada más en el servidor, o nada más en el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, yo le puedo dar aquí un asterisco, y puedo decirle aquí el número, ¿verdad? El número debe ser par. Y entonces, aquí con esto prácticamente, bueno, ya lo configuré, ¿verdad? Déjeme ejecutar a ver si notamos algún cambio, a ver qué sucede. Nada más configurándole sus propiedades, ¿verdad? Text, el mensaje de error y el control por validar. Aquí les digo OK. Y me dice que sigue siendo par, ¿verdad? Esto quiere decir que, bueno, pues, ¿cómo es que yo le digo que valide, verdad? O sea, ¿habrá alguna propiedad del custom que diga solo pares? Pues no existe algo similar, ¿no? Entonces, yo lo que le puedo decir es, por ejemplo, que ejecute una función de validación del lado del cliente. Y aquí en esta función de validación del lado del cliente es donde yo le voy a poner la lógica, ¿verdad? Voy a codificar, voy a programar, le voy a implementar mi lógica que va a determinar si pasa o no pasa, si valida o no valida. Entonces, déjenme irme ahora entonces a mi código HTML. Mucho ojo aquí. Este control va a ejecutar código, les digo, puede ser del lado del servidor, puede ser del lado del cliente. Aquí yo quiero que sea del lado del cliente.
Antes de irse al servidor, primero valida el código que nosotros le indiquemos, ¿no? Entonces aquí le voy a poner el nombre de una función, por ejemplo, vamos a suponer es par, por ejemplo, así se va a llamar mi función. Esta función actualmente no existe y la debo de editar con código del lado del cliente. Entonces, déjenme ir aquí a modo HTML, déjenme decirle que quiero un script, déjenme decirle también que el lenguaje que voy a utilizar es JavaScript, ¿verdad? Déjenme aquí ponerlo entre paréntesis, voy a utilizar JavaScript. Y bueno, para cumplir con toda la sintaxis, le voy a decir que es un tipo text JavaScript, ¿no? Y cerramos aquí nuestro script. Entonces, el script que yo ponga aquí, pues es el que se va a ejecutar. Bueno, ya le pusimos por ahí un nombre. El nombre que le pusimos es par, es la función que debemos hacer, ¿no? Entonces, aquí vamos a aplicar nuestros conocimientos de JavaScript, ¿sí? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, function, ajá, es par. Y esta función recibe dos argumentos. El source, ¿verdad? Que es el que causa el evento, ¿verdad? Y el argument, donde viene el valor que quiero precisamente validar. En arguments viene el valor que quiero validar. En este caso, del control por ahí que nosotros le asociamos al control de validación. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, declarar una variable, por ejemplo, valor, que va a ser igual a lo que viene como argumentos, punto, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner, perdón, le vamos a poner value. Déjenme aquí ponerle el valor que va a recibir, arguments.value. Y la idea de esto es que precisamente aquí yo pueda hacer la validación correspondiente. Por ejemplo, ¿qué código nosotros podríamos poner para que valide si es par o si es impar? Pues yo creo que si lo dividimos entre 2 y si el residuo es 0, significa que es par. Entonces le voy a poner aquí un if, le voy a decir if valor, ¿verdad? Módulo 2, si el valor módulo 2 es igual a 0, esto quiere decir entonces que es par, de lo contrario es impar. Entonces, si yo quiero dar por válida esta validación, valga la redundancia, yo aquí lo que le voy a decir es arguments. Sí, y este objeto, digamos, este argumento, tiene la propiedad isValid. Entonces aquí yo le voy a poner isValid, ¿sí? Y le voy a poner como valor true. Y en caso de que no sea par, le voy a decir arguments.isValid igual con le vamos a poner aquí igual falso, ¿no? Entonces prácticamente ya tenemos nuestra función. ¿Qué es lo que hace nuestra función? Es un código JavaScript. Toma el valor que nos envía el control de validación, lo dividimos entre 2 para obtener el módulo, lo comparamos entre 0. Si el resultado comparado contra 0 es verdadero, pues le damos que isValid igual a true, y del caso contrario le damos que es falso, ¿no? Entonces, regresamos aquí a nuestro control
tenemos aquí las propiedades aquí de nuestro Custom Validator, ¿verdad? Aquí Custom Validator. Aquí ya tiene el mensaje de error, aquí tiene el control a validar, y aquí tiene la función que tiene que invocar. Vamos a ver si todo marcha bien. Déjeme aquí ejecutar mi aplicación. Vamos aquí a ponerle, por ejemplo, el 23. Le digo OK. El número debe de ser par. ¿Cómo supo? Pues tan sencillo como que ejecutó nuestra función, ¿verdad? Pareciera magia negra, pero no. Aquí en este caso vean cómo sí tuvimos que codificar, porque realmente pues todo lo que tenía no me servía, ¿no? Y lo único que me pudo servir es el Custom Validator. Pues prácticamente con esto hemos concluido lo que es el tema de validación de controles. Es cuestión de que ustedes empiecen a trabajar, para que puedan ir practicando, sobre todo los que no hayan practicado, los que no conozcan estos controles. Es momento de que empiecen a trabajar con ellos y van a ver cómo les van a salir muchas dudas, ¿no? Relacionadas con el manejo, con la combinación y con cada una de las propiedades que de repente por tiempo no nos va a alcanzar a ver. Pero lo que vimos aquí es la parte básica, lo necesario para que ustedes puedan empezar a trabajar con estos controles de validación. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar esta sesión, déjenme plantearles un ejercicio, y aquí sí es bien importante. Es un ejercicio realmente opcional, porque no puedo obligar a nadie que lo haga, ¿verdad? Pero los siguientes temas que vamos a empezar a ver, bueno, el siguiente tema que lo vamos a ver la próxima sesión es el de los controles de usuario, los user control. Es un tema realmente sencillo, muy fácil, ¿no? Pero después ya empezamos con la parte interesante. ¿Y cuál es la parte interesante? Lo que es acceso a datos. Vamos a empezar ya con acceso a datos. Vamos a empezar también a trabajar con LINQ. Vamos a empezar a trabajar con procedimientos almacenados. Y desgraciadamente, o al menos no es el objetivo de este curso, enseñarles a crear Store Procedure. No es el objetivo de este curso enseñarles SQL. No es el objetivo de este curso enseñarles a crear bases de datos, a crear tablas. Esa es una tarea que ustedes, principalmente los que no tengan experiencia en SQL, es una tarea que ustedes deben de realizar a partir de que terminemos la sesión de este día. ¿Qué deben de hacer? Deben de descargar SQL Server, si es que no lo han descargado, SQL Express 2008, para que con ello ustedes puedan ir replicando cada uno de los ejercicios que vamos a ir haciendo, e incluso lo pueden ir haciendo, pues a lo mejor no al mismo tiempo que yo, pero sí terminando la sesión, ponerse a practicar. Si no lo hacen, creo yo que no van a aprovechar estas sesiones, porque realmente de la práctica es donde ustedes van a aprender más. Yo aquí les voy a enseñar cómo pueden ustedes empezar a trabajar, pero ya de ustedes dependa que practiquen y que puedan tener mayor oportunidad de practicar lo que hemos visto, ¿no? Porque muchas veces decimos, y a mí me ha pasado, ¿no? Oye, pero el profesor lo hizo bien, tal y como lo hizo el profesor, yo lo hice y a mí no me sale, ¿no? Entonces, si ustedes están en este entrenamiento, aprovechen mientras no terminamos las sesiones, y les digo, los temas que se vienen son temas que vamos a asumir que ustedes ya tienen ciertos conocimientos, sobre todo que han instalado SQL Server. Si no lo saben instalar, pues escriban a la lista, oigan, ¿cómo instalo SQL Server? Que ya me atoré en esta parte, ¿no? Bueno, todo ese punto no lo vamos a cubrir aquí en el curso, pero sí lo podemos ver en la lista de distribución. Nuevamente, para los que descargan videos y no entran a las sesiones en vivo, pueden enviar un correo a entrenamiento@.net
puebla.com, porque a lo mejor por cuestiones de tiempo no pueden entrar a las sesiones en vivo, y pidan que se les registre en la lista de distribución para que reciban los correos. Solamente aquellas personas que estén registradas en la lista de distribución pueden enviar preguntas, etcétera, ¿no? Todo esto también para evitar spam. Entonces queremos que ustedes nos autoricen a que les enviemos correo. Entonces esa es la idea, ¿no? Principalmente para los que no toman sesiones en vivo y por ahí me han comentado que han descargado los videos. Bueno, no necesitan estar con nosotros en vivo para que puedan participar, ¿eh? Entonces, esto es como recomendaciones. Bueno, la tarea sobre la cual quiero que trabajen es la siguiente. Fíjense, en la comunidad de Puebla hay muchas personas que de repente me dicen, oye Miguel, ¿no habrá forma de que cuando alguien quiera algún desarrollo, que les hables de mi empresa y les digas que nosotros desarrollamos, etcétera, ¿no? O yo soy una persona, un trabajador independiente, pero mira, desarrollo en esto, en esto, en esto, en esto, y no habrá forma de que por ahí me hagas publicidad en la página, etcétera, ¿no? Entonces, hace tiempo he querido hacer una página donde le podamos permitir a toda la gente que quiera ofrecer sus servicios, o sea, por ejemplo, la empresa X ofrece los servicios de desarrollo de software, consultoría, análisis e implementación. La otra empresa ofrece instalación de redes, configuración del IIS. Otra empresa utiliza SQL o SharePoint, etcétera, ¿no? Entonces queremos ofrecer ahí en la página de la comunidad un lugar donde puedan registrar sus datos. Yo le llamo algo así, cuando normalmente vamos a reuniones, por ejemplo, la semana pasada que estuve en Microsoft, hubo ahí un intercambio ahí, oye, dame tu tarjeta de presentación y etcétera para ponernos en contacto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría implementar en el sitio de la comunidad, en cualquier lugar accesible a todo mundo, algo así como una especie de página o aplicación donde las empresas o las personas puedan poner sus tarjetas virtuales, ¿sí? Tarjeta virtual de presentación. Y cuando hablo de tarjeta virtual de presentación, bueno, algunos de ustedes trabajan en empresas y usan tarjetas de presentación, aquellas donde viene su nombre, su dirección, su teléfono, su celular, el logotipo de su empresa, etcétera. Pues dicen, cuando necesites algo, mira, aquí estoy, ¿no? Entonces, la idea aquí de esta aplicación que quisiera yo realizar y que, bueno, aprovechando que vamos a estar trabajando con toda esta tecnología, me gustaría ir armando esta presentación o esta aplicación con los ejemplos que vamos a ir desarrollando, ¿no? Para eso nosotros, por ejemplo, pues necesitamos crear una base de datos con los datos que vamos a solicitar. De entrada, a mí se me ocurre, de lo que he visto, el logotipo de la empresa, ¿verdad? Esto es que puedan subir ahí su imagen, este es mi logotipo, ¿no? Diseñar una tipo tarjeta de presentación. Normalmente, bueno, está el nombre comercial de la empresa. Luego tenemos del nombre comercial de la empresa, pues lo típico, el contacto, la persona que nos da la tarjeta, ¿verdad? Entonces, nombre del contacto. Y luego es típico también que le pongan, por ejemplo, Juan Pérez. ¿Y qué es Juan Pérez, no? Pues departamento de ventas o departamento de análisis y diseño, ¿no? Entonces, algo así como ponerle un puesto, ¿verdad? Del contacto. Luego quisiera yo, por ejemplo, pues la dirección, o sea, dónde lo vamos a localizar. Y aprovechando, bueno, déjenme, aquí se me acaba de ocurrir algo. Aquí en México, al menos en México y Puebla, manejamos lo que es la colonia. Sé que hay gente que no es de México, que no es de Puebla, que tenemos por aquí gente de Chile, principalmente de Colombia, Argentina y Perú. Son los que más me han contactado. Entonces, a lo mejor por ahí no existe esto, ya a través de la lista de correos si nos quiere avisar. La idea también es que esté abierto para todo el mundo del planeta, ¿no? O sea, no cerrarlo nada más a Puebla, a México, sino en general a todos los grupos de usuario, ¿no? Quiero código postal, ¿verdad? Quiero el país, aquí la parte interesante y donde nos vamos a globalizar. Queremos, por ejemplo, el estado.
Creo que también aquí empieza a diferenciarse con otros países. No sé si manejan estados, algunos manejan algo así como departamentos, me decía por ahí un compañero. Entonces, bueno, aquí le voy a poner estado. Aquí también quiero manejar, por ejemplo, la ciudad. Y algo interesante que se me acaba de ocurrir, y es algo que estuvimos armando con Microsoft en un proyecto, me gustaría la latitud, la latitud de la dirección y la longitud. Con la latitud, con estas coordenadas, latitud y longitud, nosotros podríamos ponerle a nuestro sitio un link. Imagínense, le pico al link y que me muestre el mapa de donde está ubicado precisamente mi empresa, ¿no? O sea, nos dan la dirección, por ejemplo, aquí, ¿sí? Con dirección, colonia, código postal, etcétera, pero también que nos puedan dar la latitud y la longitud. Con estos dos datos, nosotros ya podemos, utilizando Microsoft Virtual Earth, lo que es el servicio de mapas de Microsoft, y es un servicio totalmente gratuito, nosotros con esto ya le podemos poner un link a nuestra página para que después le piquemos y entonces muchas empresas nos ofrecen su mapa, ¿no? Pero bueno, nosotros le vamos a dar ese servicio, pero nada más requerimos latitud y longitud. Con esos dos datos ya puede entonces mostrarse el mapa con la ubicación de donde está la empresa, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí, ya tenemos estos datos, los teléfonos, que son algo bien importante, ¿no? Los teléfonos donde vamos a ubicar a la gente. ¿Qué más me interesaría de lo que hemos visto? Ah, pues el correo electrónico del contacto. Y también el URL de su sitio web. Entonces también tenemos por acá el sitio web y algo interesante, servicios que ofrece, ¿no? Y aquí es donde le van a echar el rollo. Yo soy desarrollador de SharePoint y estoy certificado en tal, etcétera. Y sobre esto vamos a hacer nosotros búsquedas, ¿verdad? A ver quiénes ofrecen servicios de consultoría. Entonces ahí hacemos una búsqueda sobre esa información, ¿no? Entonces, estos son los campos que a mí se me ocurren. Probablemente alguno de ustedes diga, pues sabes qué, mira, yo pienso que es esto y esto, ¿no? ¿Cuál es la tarea opcional que quiero que desarrollen? Yo quiero que diseñen una página donde el usuario pueda registrar esta información, ¿sí? Aquí dejen volar su imaginación. ¿En qué sentido? Yo soy muy malo, yo me considero muy malo en diseño. Para mí no se me da el diseño, las cosas bonitas, ¿no? Pero yo conozco mucha gente que diseña, hace cosas bonitas, aunque de programación su programa no corra, ¿no? Luego me dicen, mira qué bonito está mi programa. Y sí, realmente está muy bonito, pero no hacen nada, no funciona, ¿no? Y hay unos que son buenos en diseño, mira qué bonito está mi programa y mira qué bonito funciona. Son personas difíciles de encontrar, al menos de las que yo conozco, pero conozco gente de ese nivel. En mi caso les digo, soy pésimo para el diseño, entonces lo que yo les pido a ustedes para que empiecen a trabajar, para que practiquen todo lo que han aprendido, diseñen una página ASPX donde el usuario pueda dar de alta esa información, ¿sí? Usen tablas, usen páginas maestras, lo que ustedes quieran, y también si quieren diseñen una página de consultas. Esto es, ¿cómo se imaginan que debería de ser nuestra página para que se puedan hacer búsquedas sobre la información que está guardada? Por ejemplo, voy a Perú y en Perú, pues yo quisiera ver quiénes desarrollan con SQL, por ejemplo, ¿no? Porque tengo un proyecto con SQL que lo voy a desarrollar en Perú, entonces quiero ir a buscar en país, Perú, servicios que ofrece, pues algo así como buscarle por SQL, ¿no? Entonces que me dé toda la información. Entonces, diseñemos una página donde se registren los datos, otra página donde se puedan hacer consultas.
No van a guardar nada a bases de datos. Igual si ustedes quieren ya hacerlo en una base de datos, no hay ningún problema, ¿no? Pero para que no tengan pretextos de que, es que nos pides mucho, solamente les pido que diseñen la página de captura de estos datos y la página de búsqueda, ¿ok? Pueden enviar a la lista de correos su proyecto, o en el mejor de los casos, los que se interesen, pídanme un código de acceso para que yo les dé oportunidad de que lo publiquen en un servidor de internet y que ustedes mismos, pues ahí van a practicar cómo publicar hacia un hosting remoto, ¿no? Entonces, está abierta la invitación para todos los que estén interesados y sobre eso mismo vamos a estar trabajando nuestros ejemplos en las siguientes sesiones. Bueno, ya sin más rollo, es momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene ahí alguna pregunta, con toda confianza. Por aquí nos pregunta Rodrigo, tengo dos preguntas para la parte de Custom Validator. ¿Se podría relacionar el código validador con un código C# o Visual Basic? ¿Y cómo se llega a hacer correr este control en el lado del servidor? Bueno, es muy sencillo, Rodrigo. Déjame mostrarte aquí, déjame compartir mi escritorio nuevamente. Es tan sencillo como que, por ejemplo, aquí yo tengo mi aplicación. Yo tengo aquí mi control de validación. Yo aquí, por ejemplo, le doy doble clic y lo mismo, si te das cuenta, aquí tenemos los dos argumentos y aquí nosotros en ARGS tenemos también la opción de validar. Vean, aquí ya mejor que en JavaScript, aquí nos muestra el isValid y el value, ¿sí? Entonces el mismo código lo podemos repetir acá, ¿no? Y de esa forma entonces podemos validar tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Tan sencillo como darle doble clic a nuestro control de validación. Bien. Hay aquí varias preguntas. ¿En qué orden se ejecutan las validaciones cuando se está combinando varios controles de validación a un mismo control? Es una pregunta interesante. No lo sé, Oscar. No sé en qué orden y no tengo idea si realmente se efectúen en un cierto orden. Lo que sí bueno, si quieren, ese sí es una pregunta muy interesante. Me la voy a quedar de tarea y se las envío a través de la lista o en la próxima sesión lo vemos. Pero normalmente, por ejemplo, cuando tenemos controles de validación con los controles de comparación, siempre se valida realmente se validan todos, pero déjame investigar, Oscar, exactamente en qué orden, si es que existe algún orden en el cual se validen los controles, ¿no? Entonces, esa es de las preguntas que hacen interesante el curso, ¿no? Porque realmente cuando yo también doy entrenamiento siempre tengo algo que aprender. Entonces, ya me diste algo por investigar, Oscar, ¿no? Entonces, te la investigo. ¿Cuál es la utilidad del control Dynamic Validator? Probablemente ustedes tengan Visual Studio y no ven ese control. Este control está muy relacionado con validación utilizando LINQ to SQL. Entonces, más adelante que veamos el LINQ to SQL, vamos a retomar este tema con este control que no todos los que tengan Visual Studio lo deben tener, ¿no? Yo aquí como ya tengo todo instalado, pues prácticamente también está este control y lo vamos a analizar cuando veamos la parte de LINQ, sobre todo lo que es la parte de LINQ to SQL. ¿Ok?
Bien, ¿qué más tenemos por acá? Dice, nos dice Daniel, me gustaría saber si tienes un ejemplo para ver cómo hacer la página que nos pides para insertar la información, pero en capas. Bueno, la pregunta es porque lo he intentado creando un formulario. Daniel, en la próxima sesión, vamos a empezar lo que les digo, vamos a empezar por diseñar nuestra aplicación, pero algo que he notado no sé si sea global, si sea general, al menos la gente, a mí por ejemplo les puedo decir que en la universidad no me enseñaron nunca programación por capas. Tuve yo que aprenderlo ya sobre la marcha, trabajando, etcétera, trabajar el modelo de capas. De las personas que han salido de las universidades y que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas o platicar con ellas, me dicen que sí ya les enseñan programación por capas, pero todo se queda en un concepto teórico y a lo mejor en teoría sí te lo explican, pero en la práctica no lo pueden aplicar, no saben cómo aplicarlo, ¿no? Y así es general, al menos aquí en Puebla, o al menos no sé, hablo de aquí de mi región, pero no sé si en general en otros países, en otros estados es lo mismo. Y lo considero muy importante porque es una manera organizada de desarrollar aplicaciones. Es tan importante que en la próxima sección nosotros vamos a empezar por crear nuestra aplicación y vamos a crear la estructura precisamente en capas. Entonces, Daniel, que quieres desarrollar por capas, el próximo jueves, ya pasado mañana, vamos a tener un ejemplo en vivo de cómo desarrollar por capas, ¿no? Lo que es presentación, lo que es la parte de lógica y la parte de acceso a datos. Entonces, respecto al ejemplo, para realizar la tarea te digo, con que hagas el formulario bonito, con que hagas el formulario que sea atractivo, sí, y que la gente diga, ah, caray, qué página bonita, me dan ganas de registrarme ahí, ese es el objetivo de la tarea. Y ya después, en las próximas sesiones, les vamos a enseñar cómo insertarlo a la base de datos. Sí, entonces, les recuerdo también la tarea es que ustedes instalen SQL si no lo tienen instalado, que aprendan a crear bases de datos, tablas, etcétera, y si tienen problemas, aprovechen de la lista, o sea, a ustedes no les dé vergüenza, pregunten, oye, yo no tengo experiencia, alguien que me pueda ayudar a cómo crear una base de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, pues creo entonces que eso es todo. Les agradezco mucho su presencia en esta sesión y nos vemos por aquí el próximo jueves. Gracias.